recordemos lo más importante. Recordemos, raza, que tras la gastrulación tenemos tres capas, ¿no? Ectodermo, mesodermo y endodermo. Entonces, el ectodermo, ustedes saben, da lugar a muchas cosas. Da lugar a la epidermis de la piel, no la dermis, la epidermis. Ectodermo, la epidermis. Da origen a todo el sistema nervioso central, da origen a la cresta neural, y en la cresta neural da origen a un montón de cosas. El mesodermo, recordemos que tenemos mesodermo axial, que es la placa precordal y la notocorda. Recordemos que el mesodermo también tenemos el paraaxial, que forma somitómeros en la parte craneal, somitas en la parte caudal. Mesodermo intermedio, estructuras urogenitales. Y finalmente el mesodermo lateral, con sus hojas somática y visceral. La visceral también se llama esplácnica, la somática también se llama parietal. Recordemos que el espacio entre la hoja somática y visceral es el celoma intraembrionario, que después dará origen a las pleuras, al pericardio, a la cavidad peritoneal. El endodermo, que su principal contribución es el epitelio del tubo digestivo, solo el epitelio del tubo digestivo, pero cuando digo solo el epitelio del tubo digestivo, me refiero a otras cosas. ¿Por qué? Porque del epitelio del tubo digestivo sale la tiroides, la paratiroides, el timo, la amígdala palatina, todo el aparato respiratorio, el hígado, el páncreas ventral, el páncreas dorsal y todas las vías biliares, que es un montón de cosas. Entonces, el epitelio del tubo digestivo tiene su origen en el endodermo. Ahora, cosas sobresalientes que hay que recordar. Por ejemplo, fíjense, hablemos un poco repasaremos todo esto con más cuidado, pero a priori hablemos de los huesos, del esqueleto. Entonces, una cosa es el esqueleto en términos de su origen embriológico y otra cosa es en términos de su osificación. Es decir, una cosa realmente no tiene que ver con la otra, para nada. ¿Por qué? Porque fíjense, recordemos que el esqueleto axial, ¿a qué nos referimos con esqueleto axial? Todas las vértebras, las costillas, tiene su origen en el esclerotomo. ¿De dónde viene el esclerotomo? De los somitas. ¿De dónde vienen los somitas? Del mesodermo paraxial, exactamente. Ahora, el esqueleto apendicular, es decir, el de las extremidades, viene de la hoja somática del mesodermo lateral. Es decir, el esqueleto axial viene de aquí, el esqueleto apendicular viene de aquí. ¿Sí? Entonces, esqueleto de extremidades, hoja somática del mesodermo lateral, esqueleto axial, que son las costillas y las vértebras, vienen de aquí. Cosas interesantes es que el esternón viene de aquí. El esternón no es estrictamente esqueleto axial, el esternón comparte su origen con el esqueleto de las extremidades, es decir, el esternón también viene del mesodermo, de la hoja lateral, de la hoja somática del mesodermo lateral. Ahora, excepciones, por supuesto, hay esqueleto que viene del ectodermo, específicamente de la cresta neural, que aquí no está esquematizada, pero la cresta neural, ustedes lo saben, se originará de aquí. ¿Qué esqueleto viene de la cresta neural? Pues básicamente las clavículas y la parte anterior del cráneo, es decir, todo lo que es el viscerocráneo, es decir, el viscerocráneo membranoso, no el viscerocráneo endocondral. Ahorita hablaremos un poco de eso. El viscerocráneo membranoso viene de la cresta neural, y por supuesto también la parte anterior del neurocráneo membranoso, y también
del neurocráneo cartilaginoso. En pocas palabras, si ustedes me enseñan un cráneo, la parte de atrás del cráneo es mesodermo paraxial, es decir, esclerotomo, es decir, somitas, mientras que la parte anterior del cráneo viene de la cresta neural junto con las clavículas. Ese es básicamente el origen del esqueleto, si ustedes quieren. Ahora, eso es en términos del origen embriológico. En términos de la osificación, pues nada que ver. Porque ustedes saben que tenemos osificación intramembranosa y endocondral. Fíjense, algo fisiológico es que los huesos que se osifican intramembranosamente no son aquellos sometidos durante el desarrollo embrionario a fuerzas físicas, o sea, no se requiere que ejerzan fuerza. El embrión, ya desde el embrión tiene que hacer ejercicio. El embrión, si ustedes ven ultrasonidos de chamaquitos así incluso en embriones, ahí está el embrioncillo moviéndose, ¿de verdad? Bueno, hace calistenia, hace su ejercicio, y ese ejercicio es importante. Si el embrión y el feto no hacen ejercicio, tenemos cosas muy feas. Tenemos artrogriposis, que ya repasaremos brevemente qué es. Pero finalmente, a lo que voy, es que fíjense, la bóveda del cráneo, no importa si es de mesodermo paraxial, no importa si es de cresta neural, toda la bóveda del cráneo es intramembranosa. La mandíbula es intramembranosa. Aquí no aparece del todo chido, pero básicamente todo el macizo facial, todo el viscerocráneo membranoso, naturalmente es osificante intramembranosa. Entonces, ¿qué se osifica entonces endocondralmente? Todo el resto. Es decir, todo el esqueleto, todas las vértebras, el esqueleto pendicular, importantemente toda la base del cráneo. No importa que sea cresta neural o mesodermo paraxial, toda la base del cráneo es endocondral, exactamente. Entonces, recapitulando, ¿qué es intramembranosa? Toda la bóveda del cráneo, la mandíbula, el macizo facial y las clavículas. ¡Pum! Se acabó. Nada más. Todo el resto es osificación endocondral. Fíjense, aquí está muy padre el cráneo en términos de su origen, no osificación. ¿Por qué? Porque toda la base del cráneo es endocondral. La parte de la anterior, la parte ventral de la base del cráneo es cresta neural. La parte dorsal o posterior es mesodermo paraxial, es esclerotomo. Lo mismo aplica, por supuesto, para la bóveda. Toda la bóveda es osificación intramembranosa, pero en términos de origen, la parte anterior es cresta neural, la parte dorsal es mesodermo paraxial, es decir, esclerotomo, es decir, somitas. Muy bien, ahorita volveremos a todo eso. Muy bien, raza. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que determina? Básicamente, todo el embrión, digamos, el embrión tiene, como todo objeto tridimensional, tiene un largo, un ancho y un grosor. En nuestro universo, todo objeto tiene 3 dimensiones. Entonces, el embrión, ¿cuál es el principal determinante de todo lo que sea craneocaudal? Los hoxes. Los hoxes es lo que le dice al embrión: esto es craneal y esto es caudal, no te me hagas bolas. La expresión de los hoxes. Entonces, la identidad de los somitas es determinado por los hoxes. ¿Cuál vértebra es cada una? Son los hoxes. Importantemente, ¿quién es primer arco, segundo, tercer y cuarto arco? Los hoxes. Entonces, todos los genes hox
son los que determinan toda la polaridad y identidad cráneo-caudal. En ese desarrollo segmentario, ¿no? Sí, ciertamente, de los segmentos, claro que sí, por supuesto. El embrión humano tiene segmentos como los peces, como las aves. En efecto, la identidad de los segmentos es determinada por la expresión de los hoxes. Entonces, y por supuesto, la identidad de los arcos faringios no es de excepción. Entonces, recordemos, raza, que todo, fíjense, aquí recordemos lo siguiente, y lo que llamo la ley del sándwich. Cuando hablamos de la cara, específicamente de la cara, los panes del sándwich, ¿qué son los panes del sándwich? La dermis y el esqueleto de la cara son cresta neural, y la carnita del sándwich, que son los músculos de la expresión facial, es el miotomo de los somitas, o en este caso de los somitómeros. Es decir, en pocas palabras, los panes del sándwich, esqueleto de la cara y dermis de la cara, cresta neural. El jamoncito del sándwich, el relleno, la parte del medio, el músculo, es mesodermo paraxial, ya sea somitómeros en la parte craneal, parcialmente segmentado, algunos autores dicen no segmentado, es cuestión de semántica, de palabras nada más, mientras que la parte distal está completamente segmentada, está formando pastelitos que son los somitas. Muy bien, entonces así las cosas con esto. Recordemos brevemente los músculos de cada uno de los arcos. Recordemos que los músculos del primer arco son los de la masticadores, los del segundo arco expresión facial, exactamente, estilofaringios son los del tercer arco. Exacto. Y los músculos faringios, más que nada los de radioideos, son del cuarto arco. De modo que ustedes pueden decir de qué mesodermo paraxial viene cada uno de los músculos. Por ejemplo, los masticadores vienen del mesodermo paraxial no segmentado, es decir, somitómeros. Los de la expresión facial vienen de los somitómeros. Los estilofaringios vienen de los somitómeros. Entonces, ¿cuáles músculos vienen de los somitas occipitales, que son los más craneales de todos? Es decir, recordemos que los somitas, estos no son todos, hay un montón aquí. Aquí solamente se esquematizan unos poquitos, porque son los que interesan en la cabeza y cuello. Entonces, los somitas occipitales son los más craneales de todos, y esos dan origen, en el caso de la cabeza y cuello, a la lengua, músculos de la lengua, y también a los faringios, los del cuarto arco. Muy bien, raza. Esto se recapitula aquí, por supuesto. Los nervios que inervan cada uno de estos grupos musculares, pues por supuesto son consistentes. Es decir, el nervio del primer arco es el ¿cuál es? Trigémino. Y luego el de facial, glosofaringio y vago. Exactamente. Y la inervación respeta esos territorios. Ahora, en términos de cartílagos, recordemos lo siguiente: cartílago del primero, segundo, tercer y cuarto arcos. El cartílago del primer arco es el cartílago de Meckel. El de Reichardt o Reichert, que es como se escribe, es el del segundo arco. Los cartílagos del tercer y cuarto arco no tienen nombre propio, no tienen epónimo. Entonces, ¿qué da origen? El de Meckel, martillo y yunque, y básicamente aguas no da origen a la mandíbula, pero sí dirige la formación de la mandíbula. Ya dijimos que la mandíbula es osificación intramembranosa, no endocontral, por lo tanto no requiere de un cartílago. Entonces, ¿qué hace el cartílago de Meckel si no forma la mandíbula? Le dice al mesénquima, exactamente, dirige la formación de la mandíbula. Le dice al mesénquima, aquí, hazme una mandíbula si eres tan amable. Así con toda cortesía lo hace. Ahora, el del segundo arco es el estribo, de origen del estribo, apófisis estiloides del temporal, ligamento estiloideo, las astas menores del ioides y la parte más craneal del cuerpo del ioides. Algunos dicen que todo el cuerpo del ioides, es difícil de saber exactamente.
El tercer arco, el cartílago del tercer arco da origen a las astas mayores del yoides y a la parte más caudal del cuerpo del yoides, mientras que el cartílago del cuarto arco da origen a los cartílagos laringeos y algunos dicen que a los 2 primeros o 3 primeros cartílagos traqueales también. Muy bien, raza. Recordemos que hay síndromes de los arcos y estos básicamente es porque los arcos fallan en formarse. Recordemos que el de Pierre-Robin, que es multifactorial, y el de Treacher-Collins, que es autosómico dominante, son los más conocidos, los más frecuentes. En términos de los derivados de las bolsas, recordemos, raza, lo siguiente. En la primera bolsa da origen al oído medio, a la caja timpánica, a la trompa de Eustaquio, claro que sí. Segunda bolsa, a la amígdala faringe. Tercera bolsa, prácticamente todo el timo y las paratiroides de abajo, no las de arriba, las de abajo. La cuarta bolsa da origen a una pequeñísima parte del timo, bolsas paratiroides de arriba, y las células ultimobranquiales, que son las que acaban alojándose en el tiroides, forman las parafuriculares, que secretan la calcitonina. La calcitonina, hormona antagonista de la paratormona. Recordemos que fíjense, importante, el tiroides no se forma de ninguna bolsa, pero sí se forma del endodermo, de la faringe, igualito que las bolsas, pero no de ninguna bolsa en particular. Recuérdense, las bolsas son órganos pares. Tenemos bolsa izquierda, bolsa derecha, primera, segunda y tercera, son órganos pares como las orejas. Mientras que la tiroides es una estructura única, o sea, tenemos 2 órganos pares que son los pulmones y un órgano central que es el corazón. Las bolsas son pares, izquierda y derecha, y la tiroides, ¿no? La tiroides es un órgano único, central, que se origina del piso de la faringe entre primera y segunda bolsas. Recordemos que este lugar y después se transforma en el agujero ciego de la lengua, que la tiroides desde ese punto, el agujero ciego de la lengua, va a migrar en sentido caudal hasta finalmente adoptar su posición final. Lo hace a través de este conducto tirogloso. Conducto tirogloso que tiene que desaparecer. Cuando no desaparece o cuando no se atrofia como debe ser, como debe atrofiarse, entonces tenemos tejido tiroideo ectópico, que eso es incluso, fíjense que el tejido tisular ectópico no es tan raro y la mayor parte de la gente que lo tiene se muere sin saber que lo tiene. ¿Por qué es importante saber que existe? Porque a veces hay cánceres tiroideos hay procedimientos de medicina nuclear para detectar cánceres tiroideos. Oye, fíjate que el cáncer primario no está en tiroides, a ver, búsquelo más arriba, y resulta que algunos cánceres de tiroides se originan en el tejido tiroideo ectópico y es la única vez que nos enteramos que existen, cuando dan problemas. Cuando dan problemas, la persona se muere y jamás se enteró que tenía tejido tiroideo ectópico. Pero, por supuesto, la atrofia deficiente del conducto tirogloso, por supuesto, da origen a quistes. Aquí no aparece, no tengo ninguno, me parece. Quistes y fístulas. Exactamente, quistes, fístulas, y senos. Pero básicamente, en el caso del tiroides, lo más importante son los quistes, el quiste tirogloso, el conducto tirogloso persistente. Aquí están, otra vez esquematizadas las bolsas. Primera bolsa, la caja timpánica, trompa de Eustaquio. Segunda bolsa, la amígdala. Tercera bolsa, una parte dorsal que da origen a paratiroides y una parte ventral que da origen al timo. Igual sucede en la cuarta bolsa faríngea. Muy bien, entonces, fíjense, importante, recordemos que la cara se forma de procesos faciales. El proceso facial más grande es el frontonasal,
que básicamente quien le ayuda a que se forme es el prosencéfalo. que abomba. O sea, esta bolota es una bolota porque el prosencéfalo lo está empujando hacia afuera. Luego, a los lados del estomodeo, que es la boca del embrión, tenemos a los procesos maxilares y abajo los mandibulares se fusionan, delimitando el estomodeo. Y ahí se forma la boca. Exactamente, la boca. Y sí, pero fíjense, la boca y las fosas nasales. El paladar, raza, es un tabique, es una pared que divide el estomodeo en una parte caudal, que es la boca, y dos cavidades craneales, que son las fosas nasales. Entonces, el septum nasal también, básicamente, en otras palabras, el estomodeo del embrión tiene que dividirse gracias al septum nasal, o sea, al septo nasal, aquí está, bueno, al septo nasal y el paladar, produciendo dos fosas nasales y una sola boca abajo. Muy bien, entonces recordemos lo siguiente, recordemos que el proceso frontonasal se divide en proceso frontal y en procesos nasales, que los nasales son los nasomediales y los nasolaterales, que entre cada proceso nasomedial y nasolateral tenemos una fosita nasal donde está la placoda nasal, que es ectodermo superficial, y esta placoda nasal únicamente de origen del epitelio olfatorio. ¿Sí? Pero los procesos nasomediales, cuando se juntan en la línea media, más o menos en la semana 7 de la gestación, dan origen al segmento intermaxilar. Estos dos, los amarillos, los nasomediales, van a juntarse, pum, en la línea media. Básicamente estos son, fíjense, el proceso frontal, nasomediales, nasolaterales, la fosita nasal con su placoda en el fondo, el estomodeo, los procesos maxilares y los mandibulares ya unidos hacia abajo. Fíjense cómo aquí, recordemos que el proceso, tanto los procesos maxilares como los mandibulares, son derivados del primer arco faríngeo. Aquí está el segundo arco faríngeo, el segundo arco faríngeo está aquí. Entonces, primer arco se segmenta en procesos maxilar y mandibular, y el segundo arco se encuentra aquí. Por supuesto, aquí abajo está en el tercero y el cuarto arco más abajo. Ahora, los procesos nasomediales se juntan para producir el segmento intermaxilar, y el segmento intermaxilar es extremadamente importante porque forma el septo nasal, forma todo el dorso de nariz, la punta de nariz, la columela. ¿Qué es la columela? Esta porción del tejido blando que separa a ambas fosas nasales, esa es la columela, el filtrum y importantemente el paladar primario, o también llamado premaxila o paladar primario. Entonces todo eso da origen al segmento intermaxilar, producto de la fusión de ambos procesos nasomediales. Los nasolaterales son muy humildes porque únicamente dan origen a las alas de la nariz, nada más. Ahora, fíjense, ¿qué son las fisuras faciales? Son fallas en la unión de estos procesos. Cuando estos procesos fallan en unirse, tenemos una fisura facial. ¿Cuál es la fisura facial más común? El labio y paladar hendido. El labio y paladar hendido, que es una falla de fusión entre los nasomediales y los maxilares. Esa es la más común. ¿Cuál es la segunda más común? La fisura oblicua. ¿Cuál es la fisura oblicua? La falla de la unión entre los maxilares y los nasolaterales. Esa es una fisura oblicua. Entonces, importante recordar. Ahora, fíjense, las fisuras faciales son fallas en la unión de los procesos, pero esta falla de la unión de los procesos puede ser por varias causas. Una, que los procesos sí se unieron, pero algo los separó, una habilidad amniótica. Otra causa es que los procesos no crecieron suficiente y no se llegaron a juntar.
Otra posibilidad es que digamos, las estructuras sí crecieron bien, pero por las otras razones ajenas a ellas estaban más lejos de lo previsto y no se juntaron. Entonces, ¿cuál es ese escenario en que estaban más lejos de lo previsto y no se juntaron? La displasia frontonasal. Cuando estos procesos están muy lejos, los procesos cuando es muy ancha la cara, tenemos displasia frontonasal y por lo tanto falla de la unión de los procesos, no alcanzan a unirse por más que pueden. Entonces, la nomenclatura escapa de los fines de este curso, pero sepan eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una fisura oblicua, falla de fusión entre los nasolaterales y los maxilares. Macroglosia unilateral, aquí solamente del lado izquierdo, en el derecho todo bien, en el izquierdo el maxilar no se unió bien con el mandibular y tenemos una macroglosia nada más izquierda. Y en este caso tenemos una fisura medial bastante rara. La común es esta. Digamos, si yo le quito esto, este es un labio paladar hendido nada más. Entonces, esta es la fisura facial más común y esta es extremadamente rara. La fisura medial es extremadamente rara. Entonces, ejemplos que ya repasamos en las clases y que ustedes ya saben que esta es una fisura oblicua, la segunda más común después del labio paladar hendido. Fíjense, todos estos son ejemplos de lo mismo en distintos grados. Displasia frontonasal, básicamente una falla en la contribución de la cresta neural que hace que esto no se forme bien. Es el pegamento, digamos, entre esto, de modo que las órbitas quedan muy lejos. Si las órbitas quedan muy lejos, si la cara es muy ancha en sentido transversal, entonces los procesos a veces no se, por más que se estiren, no pueden encontrarse bien. Fíjense, por eso aquí tenemos una fisura medial extremadamente rara y también fallas en la formación de la nariz. También los procesos pueden fallar en crecer. En este caso, el proceso mandibular sí se formó, pero no creció lo suficiente, o bien no se formó en lo absoluto. Muy bien, raza, muy bien. ¿Qué más? Entonces, raza, ya repasamos brevemente los cráneos, ¿no? Entonces, recordemos básicamente lo siguiente. Neurocráneo es todo lo que rodea el cerebro. Entonces, tenemos al neurocráneo, que es bóveda y es base del cráneo, ¿sí? Entonces, esto es osificación intramembranosa, esto es endocondral. Si esta es la nariz, si esta es la parte frontal y esta es la parte si esta es la parte ventral y esta es la parte dorsal, entonces tenemos que esto es cresta neural, mesodermo paraxial, cresta neural, mesodermo paraxial. Entonces, de modo que, raza, fíjense, importante, todo el neurocráneo, todo el viscerocráneo membranoso es cresta neural. Y mientras que el neurocráneo, recordemos lo siguiente, el neurocráneo, la parte anterior de la base es cresta neural, la parte posterior de la base es mesodermo paraxial y en la bóveda ocurre exactamente lo mismo. Muy bien, Rosana. Muy bien, entonces, brevemente, la anatomía, recordemos lo siguiente, y es que los huesos del cráneo no se fusionan al momento del nacimiento, tienen que fusionarse después. Una consolidación, una fusión prematura de los huesos de la bóveda del cráneo produce una craneosinostosis. Y recordemos que la fontanela anterior se forma gracias a la confluencia de la fisura transversal o coronal y la fisura longitudinal. Esa es la fontanela anterior, mientras que la fontanela posterior es la confluencia de la sutura coronal y de las occipitoparietales.
El chamaco, digamos, esta más o menos se cierra al año y medio. La anterior y esta se cierra aproximadamente a los 3 meses de edad, o bien el chamaco ya puede nacer con esta fontanela cerrada. Entonces es importante recordar. ¿Por qué será que la primera final se llega al cerebro? Porque casi llega Bueno, es básicamente porque el cerebro no tiene que crecer tanto en esa dirección. Digamos, todo esto tiene la función de permitir que el cerebro crezca. Entonces el cerebro tiene mucha necesidad de crecer para acá, no tanta para acá. Esa es la razón. Muy bien, razón. Entonces recordemos los diferentes tipos de craneosinostosis. La plagiocefalia es cuando existe una consolidación prematura que es asimétrica. Puede haber plagiocefalia anterior, si es esta mitad la que se consolida prematuramente, o posterior, cuando es una de estas las que se consolida prematuramente. La escafocefalia, cuando se consolida prematuramente la estructura longitudinal o sagital. ¿Eso puede traer como consecuencias a lo largo de la vida del niño? Sí, sin duda. La inteligencia suele ser normal. ¿Por qué? Porque el cerebro es muy plástico. Si el cerebro no, que si viviese, y aquí claramente se ve, aquí no se le está dando chance al cerebro que crezca en sentido transversal, ¿verdad? Pero tiene toda la chance del mundo de crecer en sentido longitudinal. Entonces, generalmente las craneosinostosis no coexisten con retraso mental, generalmente no, pero sí con otras deformidades. Entonces, el síndrome de Apert, por ejemplo, en el cual hay una sindactilia, fusión de los dedos, o el síndrome de Cruzón, en el cual existen unas órbitas muy chiquitas. Es el mismo gen, FGFR2, tanto para Cruzón como para Apert, mutaciones del mismo gen. Muy bien, Rosa. Ok. Entonces, básicamente recordemos que existe. El libro dice que el paladar se forma más o menos de la 6ª a la 10ª semana. Hey. Hay incluso a la 5ª semana. Bueno, es que es cuando, en realidad, pasa lo siguiente: los procesos en la 5ª semana que van a dar origen al paladar, digamos, empiezan a crecer en la 5ª semana, pero la formación del paladar, exactamente, justo así. Entonces, recordemos lo siguiente: un proceso palatino anterior y 2 procesos palatinos laterales, 1 contra 2. Esto es producido por el segmento intermaxilar, producto de la fusión de los procesos nasomediales, mientras que el paladar secundario o los procesos palatinos laterales son producto del proceso maxilar. Estos, producto de la fusión de los nasomediales, y cada proceso maxilar da origen a uno de los procesos palatinos laterales izquierdo y derecho. Por supuesto, el paladar hendido puede ser producto de cualquiera de estos que fallan en unirse, es decir, con cualquiera de los dos, con solo uno de los dos, o bien estos dos no se unieron entre sí, es lo que causa el paladar hendido. Por ejemplo, aquí nadie se juntó con nadie, ¿no? Los procesos palatinos laterales ni se juntaron entre sí, ni se juntaron con el paladar primario o proceso palatino anterior. Aquí sí se juntaron los laterales entre sí, pero ninguno de ellos se unió con el palatino anterior. Aquí el palatino anterior se unió perfectamente con el palatino derecho, pero no con el izquierdo. Y aquí simplemente los procesos palatinos laterales fallaron en unirse entre sí. Entonces, todas estas combinaciones existen, todas las combinaciones posibles existen, es bastante frecuente. Por ejemplo, aquí el paladar primario no se pegó ni con el palatino izquierdo ni el derecho. Y fíjense cómo, aquí claramente el paladar primario sí que se pegó con el palatino izquierdo, pero no con el derecho. Y también los palatinos derecho e izquierdos no se juntaron entre sí, produciendo 2 campanillas o 2 úvulas distintas. O eso también se llama úvula bífida. ¿Y esos qué consecuencias podría traer a lo largo de la vida? De todo, o sea, alimentación, infecciones frecuentes,
el habla está extremadamente afectado. Entonces, y todo, sí, todo se afecta. Entonces, hay varias escuelas, los cirujanos pediatras, algunos de ellos dicen, no, lo mejor es operarlos en caliente en cuanto nacen. Otros dicen, no, hay que esperarnos al primero o segundo año. Ambos abordajes tienen ventajas y desventajas. Muy bien, entonces recordemos lo siguiente: mesodermo paraxial, pastelitos que después forman epitelio que se llama el somitocele. Ese somitocele tiene varios segmentos. Los primeros que rompen formación son las células del esclerotomo, que van a formar el esqueleto axial, es decir, vértebras, costillas, ligamentos también. Recordemos también que lo que se queda es el miotomo. Entonces, fíjense, mesodermo, el esclerotomo va a formar las costillas y las vértebras, amén de otras estructuras. Y el miotomo va a formar músculos y el dermatomo, que está aquí, va a formar la dermis. Acuérdense que la piel es epidermis, que es epitelio plano, estratificado, queratinizado, y por debajo hay una capa de tejido conjuntivo denso que llamamos dermis. El ectodermo superficial produce la epidermis, y la dermis es producida por el dermatomo, que es parte de los somitas, es decir, mesodermo paraxial. Ahora, entonces recordemos que el esclerotomo va a abrazar a la notocorda para formar vértebras. Pero el miotomo, que es el que se queda aquí, tenemos un miotomo dorsal y un miotomo ventral. Entonces, el miotomo dorsal da origen a los músculos epiaxiales, también llamados epaxiales, también llamado el epímero, mientras que el esclerotomo ventral da origen a los músculos hipoaxiales, también llamado el hipómero, o los músculos, ¿cómo le llaman? Hipaxiales también les llaman. Creo que aquí tengo un diagrama. Los músculos epiaxiales son los músculos de la espalda y los músculos laterales del abdomen, mientras que los músculos hipoaxiales son básicamente los rectos, por ejemplo, la anomalía de músculo de abdomen en ciruela basa es específicamente una anomalía de los músculos hipoaxiales, es decir, de los rectos del abdomen. También hay cierto debate al respecto, pero un consenso es que el epímero, o los músculos epiaxiales, dan origen a los músculos extensores de las extremidades, mientras que los músculos hipoaxiales dan origen también, o más bien el miotomo ventral da origen a los flexores de las extremidades. Hay cierto debate al respecto, pero no se preocupen, ese debate no les afectará. Ahora, recordemos también que la identidad, digamos, la gente muy experta, los antropólogos forenses, en México somos por tantas fosas clandestinas y tantos restos humanos, tenemos los mejores antropólogos físicos del mundo, raza. Entonces, los de Durango, los de Zacatecas, los de Sinaloa, o sea, ahora sí que ven una vértebra allá en la esquina y dicen, esa es una C4, esa es una L5 con mordida de coyote, ándale, güey. Entonces, así de buenos son. Entonces, tanto así, ¿por qué hago hincapié en eso, raza? Porque todas las vértebras son distintas. Una persona experta reconoce cada vértebra. No importa que la L3 sea bien semejante a la L4, tienen pequeñas diferencias que las distinguen. Ahora, resulta que esas diferencias, ya lo adivinaron, son los Hoxes. Los genes Hox son los que determinan, mediante su expresión, la identidad de cada una de las vértebras. Muy bien. Fíjense, debido a que fíjense, cada vértebra es el producto
de dos esclerotomos, un derecho y un izquierdo, que se van, abrazan el notocordio y forman la vértebra. De modo que cuando las vértebras, los esclerotomos no se pegaron bien entre ellos, tenemos vértebras en alas de mariposa. O bien, cuando uno de los esclerotomos no llegó a la cita, tenemos una hemivértebra, ¿no? Una hemivértebra que produce escoliosis. Por ejemplo, como aquí tenemos una escoliosis por hemivértebra. También resulta que la separación entre los diferentes esclerotomos puede ser incompleta, formando fusiones vertebrales. Por ejemplo, bueno, esto no es importante ahorita. Recordemos que el esternón no, a diferencia de costillas y vértebras, no está formado por esclerotomos. Recordemos, el esternón se forma por dos bandas cartilaginosas productos del mesodermo lateral, de la hoja somática del mesodermo lateral. Cuando estas bandas cartilaginosas fallan en unirse, ya sea completamente o parcialmente, tenemos un esternón bífido y por supuesto una extrofia cardíaca, el corazón se sale literalmente del tórax. Y cuando tenemos una fusión incompleta de estas bandas cartilaginosas que van a formar el esternón, entonces tenemos un esternón bífido que es hasta cierto punto normal. Incluso algunos de sus hermanos no me extrañaría que tuvieran por ahí el esternón medio abierto, y por supuesto ausencia de apófisis sifoides. Muy bien, esto ya lo repasamos. Muy bien. Entonces, muy bien, entonces recordemos que la hematopoiesis inicialmente se forma, ocurre en el saco vitelino, específicamente en los islotes sanguíneos. En los 28, exactamente, en los 28 días pasa al órgano AGM, más o menos en la quinta, sexta semana de la gestación pasa al hígado y ya bien entrada la vida fetal, ya el fetito ya bien formado, en el sexto mes es cuando empieza a pasar la hematopoiesis del hígado a la médula ósea gracias a la intervención del cortisol. Recordemos que este órgano AGM es el conjunto de tres cosas: la región aórtica, la cresta genital y el mesonefros, el riñón 2.0, se dice el riñón 2.0. Recordemos también, Raza, lo siguiente, y es que la eritropoiesis depende de muchas cosas. Depende de la interleucina 3, que hace que se formen las unidades formadoras de colonias de la estirpe mieloide. Recordemos que toda la hematopoiesis es estirpe mieloide, es decir, en pocas palabras, tenemos que todas las células sanguíneas, todas sin excepción, tienen como origen una sola célula madre que existe desde la gestación, pero que incluso, en los hemangioblastos, claro que sí, y en la vida adulta, ustedes tienen en sus células óseas, tienen estas células madre que dan origen a dos estirpes, la estirpe mieloide y la linfoide, exactamente, a la linfoide, a todos los linfocitos, los T o los B, los T inmunidad celular y B inmunidad humoral, mientras que la eritropoiesis, la plaquetopoiesis y todos los granulocitos y los monocitos son del estirpe mieloide, que se originan de esta unidad formadora de colonias S de spleen, de vaso, porque no es porque ocurre en el vaso, sí ocurre en el vaso durante la gestación por un periodo corto de tiempo, pero ahí más bien se descubrió en el vaso y por eso se le bautizó como CFUS. Pero este caminito que llega desde la célula madre hasta el eritrocito es por supuesto la eritropoiesis. Y en esa eritropoiesis intervienen varias cosas. Por ejemplo, la eritropoietina, importantemente, tiene a qué célula estimula a la unidad formadora de colonias eritroides. ¿Para qué? Para que se diferencien todos estos estadios de la sangre. Recordamos, Raza, que las hemoglobinas, las globinas específicamente,
solamente hay dos familias de globinas. La familia de las alfas, que está codificada en el cromosoma 16, y la familia de las betas, codificada en el cromosoma 11. Recordemos que la expresión es de aquí para allá y de aquí para allá. Es decir, en otras palabras, la primera hemoglobina que el embrión produce, que es la número 1, es producto, eso se forma por dos globinas épsilon y dos globinas zeta. Dos globinas zeta. Esta es la zeta griega, no se me confundan. Y así sucesivamente los diferentes, hasta que acabamos con la del adulto, que es dos betas y dos alfas. El semestre que entra en genética veremos que hay enfermedades llamadas talasemias, y que estas talasemias es porque no se producen o alfas o no se producen, o alfas o betas. Entonces tenemos talasemia beta y tenemos talasemia alfa. Fíjense, para que se les quede, el nombre de talasemia viene del griego talata. Talata quiere decir mar. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿por qué mar? Resulta que la talasemia protege a los que la talasemia es una enfermedad autosómica recesiva. Entonces, para que les dé talasemia, tienen que tener ambos alelos afectados, el que les dio su mamá y el que les dio su papá. Si ustedes son heterocigotos para talasemia, no pasa nada. Son portadores, pero no padecen talasemia. Pero de ser portadores para talasemia, ¿saben qué? Hacen menos posible que les dé paludismo. Entonces la gente que vive en regiones donde había paludismo o donde hay paludismo, tiene una alta incidencia de portadores de talasemia. Entonces, mar Mediterráneo, talasemia. De ahí viene la palabra. Entonces, así las cosas, ¿no? Para que se les quede. Si ustedes son afines a la literatura y han leído el Ulises de Joyce, en el Ulises de Joyce hay muchas referencias a la Ilíada y a la Odisea. Entonces, uno de los personajes dice talata en griego. Hay que leer la Odisea y la Ilíada en griego original, decía ese personaje. Pero verán ustedes, entonces, así las cosas con este asunto. Brevemente recordemos los arcos, los arcos aórticos. Recordemos que tenemos que el embrión temprano tiene montones de aortas, el mendigo tiene, pues, el corazón echa su sangre en un saco aórtico. Del saco aórtico salen arcos aórticos, que son 6, pero también son 5 y también son 4, depende cómo los cuenten. ¿Por qué? Porque el quinto, pues jamás llegó a la cita. Si estaba, se desapareció y no lo consideramos. El quinto lo ignoramos, lo gosteamos, lo frenzoneamos, si ustedes quieren. Pero los importantes son el 1, el 2, el 3, el 4 y importantísimo el 6, claro que sí. Recordemos que el primer arco, raza, desaparece. Miren, ahí está, desaparece, bye. Pero antes de desaparecer nos deja a ciertos derivados. Específicamente, el primer arco aórtico nos desaparece, no sin antes dejar a la maxilar. El segundo arco desaparece, miren, ahí está, no sin antes dejar a la yeyudea y a la estapedia. Entonces, primer arco, bye. Segundo arco, bye. El tercer arco es bien importante. ¿Por qué? Porque en efecto, el tercer arco da origen a la parte más proximal, más caudal, si ustedes quieren, de la carótida interna, mientras que el resto de la carótida interna se forma por las aortas dorsales. Las aortas, fíjense, aquí está el embrión, fíjense, aquí está, va de nuez. Entonces el embrión tiene un saco aórtico, tiene arcos aórticos. Estos arcos aórticos se vacían en aortas dorsales derecha e izquierda. Tenemos en la parte craneal 2 y en la parte caudal nada más una. Entonces tenemos aorta dorsal derecha, aorta dorsal izquierda, aorta dorsal sin apellido, saco aórtico y arcos aórticos. Montones de aortas tiene el embrión. Entonces, primera arco, bye, desaparece, no sin antes dejar a la maxilar. El segundo arco, bye, desaparece, no sin antes dejar a la estapedia y a la ovidea. Tercer arco, importantísimo,
¿Por qué? Porque en efecto la carótida interna se formará por el tercer arco y después se formará por las aortas dorsales. El cuarto aórtico es de los más importantes. ¿Por qué? Porque el izquierdo formará el callado de la aorta, mientras que el derecho formará a la subclavia derecha. Fíjense, subclavia derecha es como las mujeres, complicadas. Exacto. La subclavia izquierda es como los hombres, sencillitos. Entonces, fíjense cómo la subclavia derecha tenía que ser, es cuarto aórtico derecho, luego aorta dorsal derecha y solamente después séptima intermaxilar, complicado. Mientras que la izquierda es simple, séptima intermaxilar, se acabó. Bye. Así es, esa es la historia de las subclavias. El quinto arco ni lo pelamos, no tiene caso. Y el sexto arco aórtico es muy importante porque el sexto arco aórtico es el pulmonar, porque da origen a las arterias, no las venas, a las arterias pulmonares derecha e izquierda e importantemente al conducto arterioso. Ahora, el conducto arterioso, el embrión temprano tiene uno izquierdo y uno derecho, pero el derecho se va luego, o sea, evoluciona en friega loca, el que se queda, y es importantísimo, y es vital que exista el conducto arterioso hasta el momento en que el chamaco nace y le ligamos el cordón umbilical y el chamaco respira por primera vez. Entonces, en pocas palabras, un derivado importantísimo del sexto arco aórtico es el conducto arterioso. Izquierdo y derecho. El derecho ya no lo consideramos porque se va luego, desaparece de la historia luego. El sexto es importantísimo hasta el momento en que el chamaco nace y, por supuesto, las arterias pulmonares izquierda y derecha tienen su origen en el sexto arco aórtico. Ahora, estas séptimas arterias, las séptimas intersegmentarias, ¿por qué son séptimas? Dirán ustedes, ¿cuál séptimas? Si yo nomás veo una. No, pues resulta que aquí hay 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Entonces, estas arterias intersegmentarias son las que se forman aquí, las intersegmentarias. Estas intersegmentarias emiten ramitas, aquí apenas se ven las ramitas, pero esas ramitas acaban juntándose y acaban siendo más importantes que las intersegmentarias mismas. ¿Por qué? Porque esas ramitas van a formar las arterias vertebrales. Recordemos que por ejemplo, esto también es importante para la formación del polígono de Willis aquí arriba, porque las cerebrales anteriores, por ejemplo, tienen su origen en las carótidas internas. La vertebral va a formar así las cosas con eso, raza, con los arcos, las anomalías y cómo se descompone todo eso. Ahora, fíjense, ya hablamos un poquito de las intersegmentarias, que son arterias que van hacia atrás. Entonces, las intersegmentarias van hacia atrás. Pero aparte de las intersegmentarias que van hacia atrás, tenemos las segmentarias que van hacia adelante y hacia los lados. Como el camarada dijo, en efecto, los embriones tienen segmentos, ¿sí o no? Entonces tienen varios. ¿Por qué esas arterias se llaman intersegmentarias? ¿Por qué? Porque, digamos, el embrión tiene segmentos definidos por los somitas. Resulta que las intersegmentarias se meten entre los segmentos, pero las segmentarias se meten en los segmentos. Entonces, de las intersegmentarias que van hacia atrás, tenemos varias, fíjense. De las cervicales, ya dijimos, forman las vertebrales. Las torácicas forman las intercostales. Las dorsales, las más caudales, forman las lumbares, forman las ilíacas, las arterias ilíacas. Pero las segmentarias son importantes. ¿Por qué? Porque las segmentarias tenemos dos familias, las laterales y las ventrales. Las laterales van a irrigar todo lo que sea urogenital, o sea, todo lo que sea gónadas, testículos, ovarios, cápsulas suprarrenales, y también los riñones. Entonces las arterias renales, las suprarrenales, las ováricas, las espermáticas,
vienen de segmentarias laterales. Mientras que todo lo que irriga tripa, y acuérdense que irriga tripa, mesentérica superior, tronco celíaco, mesentérica superior, mesentérica inferior, todo lo que irriga tripa son segmentarias ventrales. Entonces, así las cosas, raza. Entonces, con las arterias, entonces todo, tronco celíaco, mesentérica superior, mesentérica inferior, segmentarias ventrales. Las renales, suprarrenales, ovárica, espermática, segmentarias laterales. Intercostales, ilíacas, vertebrales, segmentarias, intersegmentarias. Y por supuesto las subclavias, las séptimas intersegmentarias. Recordemos que en la izquierda, toda la subclavia se forma de la séptima intersegmentaria izquierda, pero solamente la parte distal de la derecha viene de ese origen. Entonces, y este cuadrito básicamente es un sumario de lo que ya les comenté. Muy bien, raza. Venas. Tengo que recordarles de todo esto. Recordemos, raza, que el corazón, cuando se forma, tiene un solo atrio, tiene una sola comunicación atrioventricular y tiene un solo ventrículo. Entonces, el atrio único tiene que separarse por el septum interatrial. Recordemos que en la única comunicación atrioventricular tiene que separarse gracias a las crestas troncoconales y a los congénitos endocárdicos en mitral y tricuspideo, y que el único ventrículo tiene que separarse en ventrículo izquierdo y derecho gracias al septum interventricular. Pero hablando de eso, recordemos que el corazón se forma gracias a dos centros señalizadores, dos primordios, dos campos cardíacos, el primario y el secundario. El primario es el más viejo evolutivamente porque lo compartimos con los reptiles, lo compartimos con los anfibios, incluso lo compartimos con los insectos también, pero los mamíferos tenemos aparte este secundario y las partes, de modo que en las partes más viejas del corazón, es decir, los atrios, el ventrículo izquierdo, vienen del campo primario, mientras que el ventrículo derecho, que es el más nuevo, y el tracto de salida vienen del campo cardíaco secundario. Muy bien, raza. Entonces, recordemos nuevamente que es este único agujero atrioventricular, tiene que separarse en mitral y tricuspideo. ¿Cómo lo hace? Gracias a la aproximación y eventual fusión de ambos cojinetes endocárdicos. El septo, fíjense, el primer septo interatrial que se forma es el septum primum aquí en azul. Este septum primum, recordemos que crece en forma de media luna y que este agujerito que deja es el ostium primum que debe de cerrarse. Luego, en paralelo, este septum primum le salen cavitaciones que van a formar el ostium secundum, y finalmente este septum secundum aquí en amarillo crece de forma semilunar y deja este espacio que es el foramen oválico. Entonces, realmente este sistema de válvula, que no solamente permite el paso de sangre del atrio derecho o al izquierdo, no solamente permite el paso, sino que es absolutamente necesario que lo haga. Si esta comunicación se cierra prematuramente, el producto fallece. Entonces, requerimos que durante la gestación haya una comunicación entre el atrio derecho y el izquierdo, que se va a cerrar cuando liguemos el cordón umbilical y cuando el chamaco respire por primera vez. Este septo se va a pegar con cerrando la válvula para siempre. Y esta válvula que permite este paso de sangre de izquierda a derecha se le conoce como la fosa oval. Es la fosa oval o el foramen ovale, es esta válvula que permite el paso de sangre
del atrio izquierdo, del derecho al izquierdo durante la gestación. Muy bien, raza, crestas troncoconales y todo eso. Fíjense, también, por supuesto, decíamos que el corazón tiene un solo atrio que tiene que separarse en dos, una sola comunicación atrioventricular que se tiene que dividir entre cúspide y mitral, un solo ventrículo que tiene que separarse en dos, derecho e izquierdo, pero también el corazón tiene una sola arteria que es el tronco arterioso. Y este tronco arterioso, gracias a las crestas troncoconales, que es tejido de la cresta neural, tiene que separarse en aorta, y en arteria pulmonar. La tabicación, si esta separación es asimétrica, entonces hay problemas, hay estenosis aórtica, estenosis pulmonar. Si esta tabicación también ocurre anormalmente, por ejemplo, si no se da vuelta, tenemos transposición de grandes vasos. Si esta tabicación es incompleta, tenemos persistencia del tronco arterioso. Entonces, por ejemplo, la tetralogía de Fallot, en parte, es por una fusión asimétrica de estas crestas troncoconales con el septo. Son las que bajan en forma espiral. Exactamente. Y tiene que 180 grados. Y cuando no gira, hay problemas. Cuando no llega al final, hay problemas. Entonces, ese tipo de problema, raza. Muy bien. Pues tengo que decirles de esto. Entonces, brevemente, raza, recordaremos lo siguiente. El tronco arterioso persistente es cuando las crestas troncoconales no dividen completamente al tronco arterioso, de modo que este persiste y tenemos una sola arteria que da origen solamente después a la aorta y a la pulmonar. Transposición, cuando las crestas troncoconales sí bajan hasta abajo, pero no dan vuelta, problemas, porque tenemos que los ventrículos originan las arterias equivocadas, lo cual es un defecto cianótico. Ya lo dijimos, estenosis aórtica y estenosis pulmonar, división asimétrica del tronco arterioso por parte de las crestas troncoconales. Tetralogía de Fallot, y recordemos importantemente, es la anomalía cianógena más común, es decir, todo chamaco que nace azul o que se pone azul cuando hace ejercicio o cuando hace berrinches, cuando come también. Todo chamaco que se pone azul es Fallot hasta no demostrar lo contrario. Porque hay otras siempre, hay otras 20, pero es la más común. Entonces, ¿en qué consiste la tetralogía de Fallot? Ya lo sabemos, es un encabalgamiento de aorta, una comunicación anómala de los ventrículos, tiene una hipertrofia ventricular derecha y una estenosis pulmonar. Entonces, básicamente el defecto morfológico que da origen a estos 4 defectos es la fusión asimétrica de las crestas troncoconales con el septo interventricular. Eso es lo que produce este defecto. Muy bien, Rosa. Entonces, fíjense, el desarrollo de las extremidades se parece bastante. Básicamente, estas, como yo les decía hace un momento, que todo objeto tridimensional de nuestro universo tiene una longitud, tiene una anchura y tiene un grosor. Entonces, igual las extremidades les reconocemos un eje próximo distal, un eje antero-posterior y un eje ventro-medial. O más bien dorso-ventral. Entonces, dorso-ventral, antero-posterior, próximo-distal. Son los 3 ejes de las extremidades. Entonces, esos 3 ejes, raza, tienen un centro señalizador, tienen moléculas señalizadoras. ¿Y por qué? Fíjense, el eje, ahora sí que el eje próximo distal está definido por la cresta ectodérmica apical. ¿Qué es la cresta ectodérmica apical? Es este engrosamiento, es decir, en otras palabras, la extremidad, que inicialmente es una bolita,
a esta bolita le sale una cresta o le sale un filito, una especie de borde, un filito. Ese filito, esa cresta, no es otra cosa más que un engrosamiento del ectodermo a este nivel. Y ese engrosamiento del ectodermo a este nivel va a producir varias moléculas. Va a producir FGF2, 4 y 8. Entonces, acuérdense de los 2 por 2 son 4, por 2 son 8. ¿No? Entonces, FGF2, 4 y 8 son secretados por la cresta ectodérmica apical y va a permitir el crecimiento en el eje próximo distal. Ahora, fíjense cómo el eje anteroposterior, es básicamente determinado por esta CFA o zona de actividad polarizante. Que esto no es ectodermo, esto es mesodermo. Bueno, más que mesodermo, mesénquima. Es mesénquima que está en el relleno de la yema, que se especializa y produce Hedgehog. Hedgehog es el que se produce aquí, en esta zona de actividad polarizante que está básicamente en la parte. Entonces, el dedo que está más expuesto a Hedgehog acaba formando meñique. El dedo que está menos expuesto a Hedgehog acaba formando un pulgar. Entonces, la identidad de los dedos es determinada por este gradiente de Hedgehog que es más secretado en el mesénquima de la posterior, esta zona de actividad polarizante. Y finalmente, este eje dorso ventral es determinado por, ahora sí que por, si ustedes quieren, dos centros señalizadores: el ectodermo que está aquí y el ectodermo que está acá, en efecto. ¿Por qué? Porque el ectodermo dorsal producirá Wnt7A, mientras que el ectodermo ventral producirá Engrailed. Entonces, el Wnt7A, ectodermo dorsal, va a producir esto, y mientras que el ectodermo ventral producirá Engrailed. Entonces, si quieren ponerse el acordeón, yo podría Engrailed aquí y pondría Wnt7A acá, para que sepan quién secreta quién. Entonces, acuérdense, Engrailed, Wnt7A, talk to the hand. Muy bien. Entonces, así las cosas con esto. Entonces, muy bien, Raza. Ahora, finalmente el mesodermo intermedio es el que no habíamos mencionado hasta Jesús, hasta ahorita, Raza. Entonces, el mesodermo intermedio da origen a estructuras urogenitales, al embrión 1.0, el pronebro, al embrión 2.0, al mesonebro, y el 3.0, que es el metanebro, que es exactamente el riñón del adulto, el que nos está trabajando ahorita todos nosotros. Pero no hace nada, es básicamente es burócrata, nomás va a hacer acto de presencia, hora nalga, como quien dice, nomás va a presentarse un ratito, mientras que el mesonefros sí es importante. Porque tiene unas poquitas nefronitas, unas 35, 40 nefronitas, que sí filtran en el embrión temprano, pero más allá de filtrar en el embrión temprano, es importante porque acuérdense que el mesonefros es la M, exactamente, es hematopoyético. También es importante, ¿por qué? Porque en él se forma la gónada, testículo ovario se forma en el seno del mesonefros, claro que sí. Y por supuesto, el conducto mesonéfrico o de Wolf, los hombres lo reciclamos. ¿Por qué? Los hombres de aquí sacamos el epilídimo, el conducto deferente, conductos eyaculadores, vesículas seminales. Entonces, así las cosas. Entonces, el testículo se forma se forma en el seno del mesonefros, mientras que epidídimo, conducto deferente del conducto mesonéfrico o de Wolf. Ahora, fíjense, pero al final, ¿cómo se forma este metanefros? Bueno,
resulta que se forma gracias a la interacción del conducto de Wolff. Al conducto de Wolff le sale una bolita, o más bien le sale un divertículo al conducto de Wolff. Más o menos quinta semana de la gestación le sale hacia atrás y va a formar este divertículo metanéfrico, también llamado yema ureteral. Tiene ambos nombres, yema ureteral o divertículo metanéfrico. Entonces, el divertículo metanéfrico o yema ureteral es importante. ¿Por qué? Porque este va a interactuar con el blastema metanéfrico. En pocas, ¿perdón? Toma nefronas, ¿no? Bueno, ciertamente. Pasa lo siguiente, fíjense. Resulta que nuestro amigo aquí, fíjense, esta yema ureteral que le sale al conducto de Wolff va a producir varias cosas. Es decir, esta yema ureteral se va a ramificar varias veces. ¿Por qué? Al ramificarse esta yema ureteral, se llama yema ureteral por una razón, y es que su primer derivado, si ustedes quieren, es el uretero, que después se ramifica para producir la pelvis renal, cálices mayores, cálices menores, y después esta rama de la yema ureteral seguirá ramificándose hasta producir contúbulos colectores. Entonces, la yema, esta muy sencilla y muy primitiva yema ureteral se va a ramificar muchas veces para producir el uretero, la pelvis renal, cálices mayores y menores y los túbulos colectores. Pero la historia, por supuesto, no acaba ahí, en el sentido de que esta rama de la yema ureteral va a inducir al blastema metanéfrico. ¿Qué es el blastema metanéfrico? Mesénquima que se encuentra rodeando a las ramas de la yema ureteral. Mesénquima que se deriva del mesodermo intermedio también, justo como lo hacen el resto de las estructuras, es mesodermo intermedio. Entonces, en efecto, resulta que este blastema metanéfrico que queda contiguo a la rama de la yema ureteral va a producir estas vesículas renales. Es decir, de ser mesénquima se transforma en epitelio. Esta vesícula renal epitelial se va a alargar, va a formar esta estructura en forma de coma. Esta estructura en forma de coma se va a alargar y va a formar básicamente la inmensa mayoría de la nefrona, es decir, la cápsula de Bowman, el contorneado proximal, el contorneado distal, el asa de Henle. Todo eso es derivado de la vesícula renal, que a su vez es derivado del blastema metanéfrico, que fue inducido a hacerlo gracias a la inducción de la rama de la yema ureteral. Muy bien, Rosa. Entonces, recordemos que el riñón se forma inicial, es decir, el conducto de Wolff mesonéfrico, las yemas ureterales, los divertículos metanéfricos le salen hacia atrás. Entonces el riñón empieza a formarse hacia atrás. Pero el riñón, a medida que se forma, tiene que rotar y tiene que subir. Y tiene que crecer, por supuesto. Cuando no rota, cuando no sube y cuando no crece, tenemos problemas, ¿no? Entonces, fíjense, aquí está, quinta semana, ya lo habíamos dicho, es cuando le sale al conducto de Wolff esta yema ureteral hacia atrás. Pero el riñón tiene que rotar y más o menos a la mitad de la gestación, en la semana 20 de la gestación, el riñón ya tiene que estar en su posición definitiva, ya tiene que haber subido, tiene que haber rotado y por supuesto tiene que haber crecido. Y por supuesto hay múltiples anomalías cuando esto no sucede, cuando no crece, cuando no sube, o bien una yema ureteral o un conducto de Wolff, le pueden salir dos yemas ureterales, lo cual condiciona formar duplicación, ya sea de todo el riñón o bien del sistema colector del uretero. El uretero puede estar completito, desde la vejiga hasta el riñón, o bien puede estar bifurcado. Esas anomalías suelen ser asintomáticas, excepto porque predisponen al desarrollo de infecciones urinarias, básicamente. Muy bien, Rosa. Entonces, recordemos la secuencia de Potter, que es la consecuencia del oligohidrato centero cuando no hay riñón.
es básicamente, este es un caso de artrogriposis. El embrión, el feto, no tuvieron chance de hacer su ejercicio y por lo tanto tienen deformadas las extremidades. Se llama artrogriposis. Amén de otras cosas como cara aplanada, y lo que acaba matando a estos chamacos es que el tórax no puede hacer calistenia, no puede hacer sus ejercicios durante la gestación, de modo que este chamaco va a fallecer de insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Por hipoplasia pulmonar. Riñón en herradura. Recordemos que quien no deja subir al riñón en herradura, que se permanece crítico, es la mesentérica inferior. Muy bien, raza, muy bien. Recordemos que la cloaca inicialmente es la parte más distal del tubo digestivo, que esta cloaca en la séptima semana de gestación es dividida en dos, gracias al septum urorectal, en un seno urogenital y un recto. Entonces este seno urogenital da origen a un montón de cosas. Da origen a la vejiga urinaria, da origen al uraco, que tiene que esclerosarse para formar el ligamento umbilical medio. Cuando no se esclerosa, ya veremos las consecuencias. Pero aparte de este seno urogenital, da origen a toda la uretra femenina y en el varón a la uretra prostática, nada más. También algunos autores dicen que da origen a los 2/3 inferiores de la vagina también. Ciertamente da origen a la próstata en los varones. Todo eso hace el seno urogenital. Cuando el uraco falla en formar el ligamento umbilical medio porque no se cierra, porque no se esclerosa, tenemos fístulas uracales, comunicaciones entre la vejiga y el ombligo, quistes del uraco, cuando la esclerosis fue proximal y distal pero no en el centro, y finalmente senos del uraco, cuando la esclerosis fue completa en la parte distal pero no en la proximal. Muy bien, raza. Recordemos lo siguiente, y es que para formar una gónada requerimos tres diferentes ingredientes. Las células germinales primordiales, que se originan en el neoplasmo, pero que después se agrupan junto en el saco vitelino, en la raíz del alantoides, y de ahí van a migrar por el tubo digestivo, por el mesenterio dorsal, para alojarse en el seno del mesonebros, en la cresta genital del mesonebros. Ahí, junto con células del epitelio celómico que está cubriendo la cresta genital, junto a células del mesonebros, van a formar las diferentes estructuras de la gónada. Específicamente, en el testículo, las células del epitelio celómico formarán los túbulos seminíferos, incluyendo las de Sertoli, y en el ovario formarán la teca interna, la teca externa, la granulosa de los folículos primordiales. Es decir, los primeros folículos que se forman en el ovario son los folículos primordiales, son los primeritos que se forman gracias a la interacción de las germinales primordiales cuando los rodean granulosa y teca, producto del epitelio celómico. Muy bien, raza. Muy bien. Muy bien, raza. Entonces, fíjense. Genitales externos. Sí, raza. Entonces, fíjense. En la parte, esta es la parte indiferenciada. Entonces, reconocemos aquí en la parte indiferenciada pliegues genitales, tubefacciones genitales y el tubérculo genital. Entonces, resulta que aquí las tubefacciones dan origen en el varón a la bolsa escrotal y en la mujer a labios mayores. Los pliegues genitales en la mujer dan origen a los labios menores y en el varón dan origen al piso de la uretra peneana. Mientras que el glande específicamente se forma del tubérculo genital en el varón, mientras que en la mujer es el clítoris. Salud. Algunos, digamos, el consenso general
es que el cuerpo del pene se forma también del seno genital gracias a estos pliegues genitales también. Muy bien, Rosa. Por supuesto, estos pliegues genitales van a formar, gracias a su fusión, el piso de la uretra peneana y el rafé del pene. Ahora, fallas en este proceso. Este proceso es como un zipper, porque este proceso ocurre de aquí para allá, se cierra como un zipper en esta dirección. Cuando esta cerrazón del zipper es incompleta o es parcial, entonces tenemos el hipospadias, la emergencia del orificio uretral en una región que no es la cúspide del glande como debe ser. Hipospadias, una anomalía bastante frecuente. Muy frecuente. Bueno, es de las más frecuentes que hay, sí, frecuente, sí. Pero digamos, como no pone en peligro la vida y como esto no es evidente si andan en el metro, pues no se nota realmente. Por eso no se hace. Sí, puede ser. Ahora, muy bien. En los genitales masculinos, raza, hay partes que son dependientes de testosterona y partes dependientes de testosterona. Entonces, fíjense, para que se lo aprendan fácil, los derivados del conducto de Wolff son dependientes de testosterona y todo lo demás es de dihidrotestosterona. ¿Quién convierte esta en esta? La Una enzima es 5-alfa reductasa, y cuando tenemos problema de la 5-alfa reductasa, tenemos que esto que está muy bien y esto Pero que está también dihidrotestosterona no. es una causa de pseudo-hermafroditismo. Muy bien, Rosa. Tripa, importante la tripa. Entonces, fíjense, recordemos algo importante, y es que el epitelio del tubo digestivo y todo lo que da origen a ese epitelio, que son un montón de cosas, ya lo dijimos, desde, fíjense, derivados del epitelio endodérmico, son, por ejemplo, los derivados de las bolsas faringes, tiroides, paratiroides, todo eso, el oído medio, increíblemente, el oído medio, todo el aparato respiratorio, todo el tubo digestivo, por supuesto, el hígado, el páncreas ventral, todas las vías biliares, todo eso es producto del endodermo del tubo digestivo que va a formar el tubo digestivo. Entonces, de modo que aquí, fíjense, aquí tenemos más o menos en orden las evaginaciones ventrales, que son la glándula tiroides. Recordemos que en el piso de la faringe, entre primera y segunda bolsa, se forma el divertículo tiroideo, que va a dar origen a tiroides. Luego tenemos esta yema respiratoria, que da origen a todo el tubo respiratorio. Tenemos al divertículo hepático, que da origen al páncreas ventral, a todo el hígado, a todas las vías biliares. Tenemos y por supuesto tenemos al páncreas dorsal también, que es la única vaginación dorsal del tubo digestivo. Entonces, raza, esto, fíjense, de este divertículo hepático, aquí está, se va a formar el páncreas ventral, la vesícula biliar, todas las vías biliares intrahepáticas y extrahepáticas, y por supuesto el hígado en el espesor del septum transversum. Ahora, más o menos, la función de cada uno de estos va a ser secuencial. ¿Por qué? Más o menos la secreción de bilis empieza en la semana 12 de la gestación aproximadamente. Semana 12 de la gestación es cuando empieza la secreción de bilis por parte del divertículo hepático, ya formándose en hígado. Mientras que la secreción de enzimas pancreáticas ocurre más tarde. Ahora, muy bien, raza. Recordemos lo siguiente, y es que tenemos un tubo digestivo anterior, medio y posterior. La nomenclatura es confusa, ¿no? Porque en anatomía esto es anterior y esto es posterior, mientras que en embriología antigua, debo decirlo, ya no, pero se le quedó el nombre, es intestino anterior, medio y posterior. Con asuntos de nomenclatura ya sé, yo no lo bauticé, reclámenle a los embriólogos del siglo XIX y primera parte del XX.
¿Por qué? Porque se pensaba que el embrión se desarrollaba así, pero en fin. Entonces, resulta, raza, que el intestino anterior es la faringe, la laringe también, el esófago, el estómago, y la primera mitad del duodeno es una C de casa, ¿sí o no? Entonces, la rama ascendente del duodeno es intestino anterior. Más o menos el ámpula de Vater, donde se desemboca el colédoco, ahí es la transición entre intestino anterior e intestino medio. Entonces, el intestino medio, por lo tanto, va, después por tripa, exactamente, y va de la mitad del duodeno a la mitad del colon transverso. Entonces, fíjense, intestino medio va básicamente, intestino anterior, perdón, va desde la boca hasta la mitad del duodeno. Intestino medio, de la mitad del duodeno a la mitad del colon transverso. Y finalmente, intestino posterior va de la mitad del colon transverso hasta el final del tubo digestivo. Cada uno con su arteria. Recordemos que la arteria anterior es el tronco celíaco y sus ramas, por supuesto. En la arteria del intestino medio es la mesentérica superior y el intestino posterior es la mesentérica superior. Y esto, fíjense que es útil incluso para los cirujanos. Esto es útil en cirugía de la más pura y dura, porque esto, a pesar de que sea embriología, esto persiste en el adulto. En el adulto vemos exactamente los mismos territorios sanguíneos, los mismos territorios de riego. Entonces, tanto así, usted tiene una trombosis, los cirujanos le llaman trombosis cementérica, ¿no? Porque el paciente casi se muere o se muere si se le trombosa la mesentérica superior o la inferior, por eso es cementérica o mesentérica. Entonces, depende de cuál se trombose, es el territorio que hay que vigilar y que hay que checar o que hay que extirpar muchas veces. Ahora, la mesentérica superior, aparte de tener función nutricia, tiene función estructural. ¿Por qué? La mesentérica superior es el eje que permite que la primera asa intestinal que se forma, que es el asa intestinal primitiva, que es parte del intestino medio, rote 180 grados. De modo que el ciego, que es una estructura caudal, se vuelve por unos instantes una estructura craneal, que después de que las tripas regresan en la semana 8 o 9 de la gestación, el ciego ya se localiza en su posición definitiva. Entonces, derivados del intestino anterior, toda la faringe, toda la laringe, ciertamente las vías respiratorias, el esófago, el estómago, primera mitad del duodeno. Intestino medio, mitad caudal del duodeno, todo el yeyuno, todo el ileón, el ciego, la apéndice, el colon ascendente y la mitad del colon transverso, intestino medio. De modo que intestino posterior es mitad caudal del intestino, del colon transverso, todo el colon descendente, todo el sigmoides, todo el recto es derivado del intestino posterior. Entonces, pero verán ustedes, eso es hablando, digamos, de tripa, pero ciertamente todo el hígado, todo el páncreas, todo el aparato respiratorio, todo eso es derivado del intestino anterior. Ahora, por supuesto, el intestino crece mucho en longitud, de modo que le gana a la cavidad abdominal, de modo que hay una hernia, ustedes lo saben, una hernia fisiológica. El intestino tiene que salir básicamente de 7 a 9, como la canción de Vicente, de 7 a 9. ¿Por qué? Porque básicamente Vicente se queja de que a su chava nomás lo dejan salir de 7 a 9, nomás 2 horas, entonces no se hace nada decente. Entonces, finalmente, ahora sí que sale en la semana 7 el intestino y se devuelve en la semana 9. Y cuando en la semana 9 falla, no se devuelve, se queda fuera para noviar el intestino, tenemos básicamente el ónfalocele. Ahora, esto, digamos, no es estrictamente equivalente. Es decir, cuando las tripas están de fuera en el producto, si básicamente esto está cubierto de amnios, básicamente son falocele. Si las tripas están ahora sí que completamente descubiertas, es una gastrosquisis. Hay la tentación de pensar que es el mismo defecto, no lo es. En realidad,
este defecto, el ónfalocele, se origina porque las tripas en la semana 9 no se devuelven después de la hernia fisiológica, mientras que esto es un defecto de pared. Eso no es una hernia, pero se parece a una hernia, es un defecto de la pared abdominal más que otra cosa. Entonces, ónfalocele, gastrosquisis. Irónicamente, tiene mejor pronóstico que este. ¿Por qué? Porque el ónfalocele suele estar acompañado de otras anomalías con mucha frecuencia. Pero así las cosas. ¿Perdón? Sí, ciertamente, de todas. ¿Por qué era la gastrosquisis? La gastrosquisis es un defecto de pared, es cuando las tripas están flotando en el aire, básicamente, no están cubiertas de amnios, y es un defecto de pared más que un deficiente retorno de las tripas en la semana 9 de la gestación. Entonces, por supuesto, puede haber malrotación de los intestinos y puede haber otro tipo de defectos. Por ejemplo, en la estenosis pilórica, si el cirujano de adultos lo que paga el abono del carro es la apendicitis, lo que paga el abono del carro del cirujano pediatra es la estenosis pilórica. Una Muy vez común. se paga su aveo, sus manos, o no sé, su Mercedes, depende si trabajan en el seguro o en el hospital español o en el Ángel. Pero básicamente raza una estenosis pilórica se reconoce, fíjense, el píloro está tan hipertrofiado que se ve a través de la pancita. Aparte, como el chamaco casi no aprovecha lo que come porque lo vomita luego, pues fíjense, el chamaco, se le ven las costillitas, pobre inocente chamaco, porque lo que come lo vomita luego. Entonces, sí, ciertamente. Entonces, el hecho de que vomite todo lo que le dan, el hecho de que está bien hipertrofiado el píloro, hace que se le vea el píloro. El píloro no debe verse, ¿no? Cuando se ve, incluso ustedes lo ven moverse por ahí, pueden sospechar una estenosis pilórica, ¿no? Y clínicamente se manifiesta por eso, ¿no? Un chamaco que está 2-3 semanas de vida le va muy bien, pero entre las 2 semanas y 2 meses de vida empieza con esto con la mala costumbre de vomitar, no biliar. Vómito no es verde porque no llega hasta allá y se devuelve, no, es antes de eso. Entonces el chamaco come y luego vomita el proyectil minutos después de haber comido, y el chamaco llora de hambre justo después de haber vomitado, justo porque no está absorbiendo el chamaco, de modo que está desnutrido y está bien deshidratado el pobre chamaco. Es una hipertrofia de la capa circular, es vómito violento, y por razones que desconocemos por completo es más común en varones que en mujeres. También pueden faltar neuronas en el colon. Verán ustedes, el tubo digestivo tiene más neuronas que la médula espinal, tiene un montón de neuronas, y esas neuronas se dedican a muchas cosas. Lo más importante, mediar la peristalsis, y esas neuronas son derivadas de la cresta neural. Cuando esas células de la cresta neural fallan en llegar a donde deben de llegar, tenemos un colon sin neuronas, y colon sin neuronas no tiene peristalsis. Si no tiene peristalsis, se hincha y acumula contenido intestinal y produce un montón de cosas, y este colon tiene que extirparse con mucha frecuencia. Otras anomalías del tubo digestivo es el divertículo de Meckenras, básicamente que es un divertículo falso, en el sentido de que no tiene todas las paredes del intestino. Puede tener otras anomalías, por ejemplo, mucosa endometrial y pancreática, que no se los aconsejo. Puede haber una comunicación directa entre el intestino y el ombligo. Entonces es una fístula ideal, se llama así. Se le reconoce de otros divertículos porque están más o menos a medio metro de la válvula ileocecal, hacia arriba, por supuesto. Muy bien, entonces el aparato respiratorio. Recordemos que todo el aparato respiratorio se origina del tubo digestivo, ¿sí o no? Entonces, recordemos que las evaginaciones ventrales del tubo digestivo, la primera es el divertículo tiroideo y la segunda es el respiratorio, que da origen a todo el aparato respiratorio. Ahora, por supuesto, este aparato respiratorio es de origen endodérmico, como todo el resto del tubo digestivo, pero
Quien dirige su ramificación es el mesénquima. Quien le dice al endodermo cómo ramificarse es el mesodermo, es el mesénquima específicamente. Y quien señaliza más que otra cosa los sitios de bifurcación es el ácido retinoico. El ácido retinoico hace que FGF10 se exprese. FGF10 inicia toda una cascada que desemboca en crecimiento y en ramificación. Entonces, al desarrollo del pulmonar le reconocemos 5 estadios. Un embrionario, que está aquí, una pseudoglandular, canalicular, sacos terminales y el postnatal. Los neumonocitos tipo 1 y tipo 2, que son básicamente las células que permiten el intercambio gaseoso y la síntesis surfactante, inicia su desarrollo en la etapa de sacos terminales. La etapa pseudoglandular se llama así porque los bronquiolos en desarrollo se parecen a signos glandulares como el del páncreas, y en la etapa canalicular se empiezan a producirse los vasos sanguíneos. Vale la pena mencionar que la mayor parte de los alveolos se forman en la etapa de la etapa postnatal, pero neumonocitos tipo 1 y tipo 2 se inician su desarrollo en la etapa de sacos terminales. Ahora, vean ustedes, el diafragma. El diafragma se forma, bueno, antes que nada, recordemos que el espacio entre las hojas somática y visceral del mesodermo lateral es el celoma intraembrionario, y que ese celoma intraembrionario, después de que el embrión experimenta su plegamiento transversal, va a producir una cavidad que va a diferenciarse en 2 pleuras, un pericardio y una cavidad peritoneal. Entonces, por lo tanto, la separación entre la cavidad abdominal y las pleuras es gracias al diafragma. Entre el tórax y el cavidad abdominal es el diafragma. Y ese diafragma tiene varios componentes. Uno es el septum transversum. Septum transversum, que es mesénquima, que se origina de la parte ventral del embrión. También son pliegues pleuroperitoneales que van a hacer que se obstruya la comunicación entre las pleuras y el peritoneo. De modo que al diafragma le reconocemos varios componentes. El septum transversum, los pliegues pleuroperitoneales, el mesenterio del esófago y también las expansiones de la pared lateral de la pared abdominal. Cuando tenemos una comunicación anómala, una hernia diafragmática, las tripas migran hacia la cavidad torácica, y eso es gracias a defectos de los pliegues pleuroperitoneales más que otra cosa. Entonces, esa es la falla en la formación de estas cosas, lo que hace que tengamos las hernias diafragmáticas. Y creo que ya básicamente cubrimos lo más importante, raza. ¿Preguntas, dudas, comentarios? No, sí, siempre, ahora sí que son ineludibles los casos que siempre vienen. No, la verdad son tan tranquilos. Del páncreas, no sé qué. En el extra no vi, nada más cuántos casos clínicos vinieron. No vino casos. El de. El extra de Merlín. La viejita. 2, ¿no? Uno, ¿no? dos. Una pregunta. Sí, porque yo no recuerdo haber. Básicamente